Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: La Virgen María, es un alma, en descanso. Los detalles. Debemos tener en cuenta que, la Virgen María fue un ser humano, una mujer, nacida de un padre, y una madre, ambos terrenales. En la tradición judía se menciona que, los padres de la Virgen María tuvieron por nombres, Joaquín, y Ana. En esos tiempos, era normal que las personas no tenían apellidos. Lo cierto es que, de esto se entiende que, la Virgen María fue una mujer mortal. O sea, ella murió, como muere cualquier persona. Un hecho insólito con la Virgen María, es que, después que ella murió, las iglesias romanas, la han engrandecido delante de los ojos de Dios, de una manera ilegal. ¿Por qué es ilegal delante de los ojos de Dios? Porque, después que una persona muere, solo Dios está autorizado a engrandecer a una persona que ya murió. Ninguna persona que todavía no ha muerto tiene la potestad para decretar el estatus espiritual de alguien que murió. Solo Dios puede hacerlo, y ese estatus espiritual debe estar revelado por Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia. Mientras nuestro Salvador Jesús estuvo en vida, en este mundo, Él pasó las pruebas de obediencia a Dios, jamás presentadas por Dios, a un ser que vivió, en este mundo, en carne y huesos. Por eso, después que nuestro Salvador Jesús murió, y fue resucitado por Dios, nuestro Creador, le exaltó, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y la Biblia revela este gran acontecimiento, en Filipenses 2:9-11. Esto es maravilloso. Dios hace pasar por pruebas de obediencia a cada persona, en este mundo, a quien Dios busca para que sea un hijo de Él, a través de Jesucristo. La Virgen María pasó por esas pruebas, y según la calificación que ella obtuvo delante de Dios, ella fue asignada para ser la madre de nuestro Salvador Jesús, en este mundo. De esto se entiende que, la Virgen María, es grande delante de Dios, por su obediencia a Dios. Ella no es grande, en el ambiente espiritual, debido a que ella fue la madre de nuestro Salvador Jesús, en este mundo. Puesto que la Virgen María murió, la grandeza espiritual de ella será manifiesta después que Dios la resucite, tal como ocurrió a nuestro Salvador Jesús, que la grandeza de Él se puso de manifiesto, después que Dios le resucitó. Sin embargo, la Biblia católica, en ningún versículo revela que ya Dios resucitó a la Virgen María. Después que Dios la resucite, oficialmente, y desde el cielo, entonces se revelará cuán grande es la que fue la madre de Jesús, el Salvador, en este mundo. De seguro que Dios engrandecerá a la Virgen María, después que ella sea resucitada, así como Dios engrandeció a nuestro Salvador Jesús. Porque ella será engrandecida, porque ella logró calificar delante de Dios para ser la madre de Jesús, en este mundo. Vuelvo, y repito, la grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a la Virgen María, que la grandeza de ella se manifestará, oficialmente, y desde el cielo, después que Dios la resucite, y Dios, en la Biblia dice que resucitará a sus hijos, incluyendo a María, al momento de Cristo regresar de nuevo a este mundo. La Biblia católica dice que los muertos en Cristo resucitarán primero que los que no mueren en Cristo. Y lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:16. Y en ningún versículo, la Biblia católica declara que ya Dios resucitó a la Virgen María. Además, en Eclesiastés 9:5, la Biblia católica dice, los que viven saben que han de morir, pero los muertos, nada saben. Entonces, la Virgen María, como todos los demás hijos de Dios que ya murieron, nada saben, porque ella no ha resucitado todavía. El único que ya resucitó, y está activo para Dios, es Cristo. La Virgen María, es un alma, en descanso, allá en el paraíso, y después que Dios la resucite, posiblemente, ella se manifestará como la mujer más grande, de las que vivieron, en este mundo. Dios no concede privilegios arbitrarios,
Dios no concedió privilegios arbitrarios a Jesús el Salvador, sino privilegios justos. Ni Dios concede privilegios basados en lapsos sanguíneos de este mundo. La Biblia católica, en Primera de Tesalonicenses 4:16-17, dice que los hijos de Dios resucitarán, verlo en su Biblia, pero la Biblia católica, en ningún versículo dice que ya Dios resucitó a la Virgen María. Y Dios, ni siquiera, a Jesucristo, mientras Él vivía en Israel, le daba privilegios arbitrarios. Dios solo da privilegios justos a un hijo de Él, después que ese hijo resucite de entre los muertos. Dios tampoco da privilegios arbitrarios a una persona, simplemente por ser madre, o por ser padre, o por ser hermano de alguien, en este mundo. Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María por el simple hecho de que ella fue la madre de Jesús en este mundo. Dios dará privilegios cuando Cristo regrese, según la persona sea obediente a Dios en esta vida. Cuando Cristo regrese, entonces será cuando Dios dará a la Virgen María los privilegios que ella se merece. Porque cuando Cristo regrese, será cuando Dios resucitará a todos sus hijos e hijas, juntos, o al mismo tiempo. Recordemos que, en Primera de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entre todos los que resucitarán, la Virgen María estará incluida, porque Dios no da privilegios arbitrarios, y es obvio que Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María, y por tanto, Dios no le ha dado privilegios sin antes resucitar. Jesús el Salvador tuvo que resucitar, y la Virgen María también tendrá que resucitar, cada uno de los hijos de Dios que muere, tendrá que resucitar. La Virgen María no es grande, allá en el cielo, por ser la madre de Cristo, en este mundo. Sino que, ella es grande, por su obediencia a Dios mientras ella vivía en este mundo. Por eso, Jesús dice que su madre es quien haga la voluntad de Dios, según se lee en Marcos 3:35 de la Biblia. Así como Dios exaltó a Jesús el Salvador hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, según Filipenses 2:9-11, así también, Dios exaltará a la Virgen María, después que Dios la resucite. Después que Dios resucite a la Virgen María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como la mujer más sublime, más destacada, más grande, y más sobresaliente de entre las mujeres que vivieron en este mundo, y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella, cuando dice, bendita tú, entre las mujeres. Esto quiere decir que, las bendiciones de la Virgen María serán mayores que las de cualquier otra mujer. Vuelvo, y repito, las iglesias romanas han engrandecido a la Virgen María ilegalmente. Porque solo Dios está autorizado a engrandecerla, después que Dios la resucite, así como Dios engrandeció a nuestro Salvador Jesús. Las almas de las personas que ya murieron, y que calificaron para ser hijos de Dios, esas almas están en descanso espiritual, en el paraíso. Y aparte de Jesús como un hijo de Dios, cualquier otro hijo de Dios que ya murió, en el presente, es solo un alma, en descanso. Un alma no tiene la capacidad para adorar a Dios, ni puede comunicarse con personas vivas de este mundo. Ni tampoco está activa como los ángeles de Dios lo están. Después que Dios resucite a un hijo de Él, que todavía es un alma en descanso, entonces ese hijo de Dios podrá adorar a Dios. Es que un hijo de Dios, sea humano o angelical, está formado de un cuerpo, de un alma y de un espíritu, tal como revela Primera de Tesalonicenses 5:23 en la Biblia. De lo dicho arriba se entiende que el alma de un hijo de Dios es solo uno de esos tres componentes que un hijo de Dios posee. Cuando Cristo regrese por segunda vez, Dios resucitará a todos sus hijos juntos, tal como revelan Primera de Corintios 15:52 y Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Vea usted mismo
estas citas, en su Biblia para que usted entienda que son verdades, halladas en la Biblia. Dios, al resucitar a cada hijo de Él, al alma de ese hijo que está en descanso, le añadirá un cuerpo inmortal, y un espíritu. Al estilo, como sucedió, en el Valle de los Huesos Secos. Ver Ezequiel 37, 1-14. Un alma, por sí sola, no está activa para ser una servidora de Dios, tal como los ángeles de Dios, están activos, y son servidores de Dios. Es necesario que cualquier hijo, o hija de Dios resucite primero. Y para que un hijo de Dios resucite completo, Dios le pondrá un cuerpo inmortal, y un espíritu, al alma de ese hijo de Dios de origen humano. La Biblia no dice que, aparte de Jesús el Salvador, alguien más ya resucitó, para estar activo, allá, en el cielo. La Biblia dice que, los muertos en Cristo, resucitarán primero, que los que no mueren en Cristo. Y lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:16. Que las iglesias romanas, enseñan otras cosas diferentes, debemos, entender que los asuntos de Dios, no son como la iglesia, a la que usted pertenece, o asiste, quiere que sean, o como su iglesia, ha enseñado como, ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los narra, en la Biblia de Él. Para las personas que claman, y piden, y tienen esperanza, en santos, y en vírgenes, y en otros, no es posible que realmente, en el cielo, hay uno de ellos que, en la actualidad, espiritualmente esté activo, al servicio de Dios, sin haber vivido en este mundo, y sin haber resucitado, después de morir. Pero los demonios, engañosa, y maliciosamente, dan respuestas, a las oraciones dirigidas, a esas, entidades espirituales, por personas que no conocen de la Biblia. Los demonios contestan las oraciones dirigidas a los santos, y a las vírgenes, etcétera, etcétera. Si San Antonio, por ejemplo, fue una persona que vivió en este mundo, esa persona primero tiene que resucitar, para luego estar al servicio de Dios. En Juan 20:17 de la Biblia católica, se lee que, acabando Jesús de resucitar, María Magdalena fue la primera persona que estuvo con Jesús, y Jesús, a María Magdalena le dijo, no me toques, porque todavía no he subido, al Padre, Dios. Si Dios resucitara hoy, al apóstol Pedro, y usted fuera la primera persona en encontrarse con él, el apóstol Pedro también dijera a usted, no me toques porque todavía no he subido, al Padre, Dios. Todos los hijos de Dios subirán, a donde está Dios, después que resuciten. Sin embargo, en ningún lugar la Biblia informa que ya, un hijo de Dios resucitó, solo Jesús el Salvador. En cambio, Mateo 28:1-6 en la Biblia, describe la resurrección de Jesús, nuestro Salvador, y en Juan 5:17 de la Biblia, Jesús se declaró ser un hijo de Dios. Ningún otro hijo de Dios, ha resucitado. Millones de personas a diario, están clamando, a santos, y a vírgenes. Pero Satanás, es quien, engañosa, y maliciosamente, se encarga de responder, a esas personas que claman. El problema es que la gente no lee ni escudriña la palabra de Dios, en la Biblia. Si queremos conocer acerca de Dios, y acerca de Jesucristo, debemos indagar directamente, en la Biblia, y a la vez, debemos, hacer por lo menos, una oración sincera, al Espíritu Santo de Dios, para que, Él, ilumine con su gran poder, nuestro entendimiento, y luego, nosotros debemos, esperar con fe, que el Espíritu Santo va, a actuar, a nuestro favor. Mientras tanto, Dios quiere que usted, y yo, y cada persona, estemos solo con Él, siempre acompañado de Jesucristo. Porque en el presente, nuestra relación con el Padre Dios, está, íntimamente ligada, a Jesucristo. No podemos, acercarnos, a Dios, sin la presencia de Jesucristo. En Juan 14:6 de la Biblia, Jesús el Salvador, dice, nadie viene al Padre, si no es por mí. ¿Para qué clamar a un Hijo de Dios que ya murió, pero que no está en servicios según la voluntad de Dios? Porque no está, en servicio, porque debe resucitar primero. En cambio, Dios nos ha ordenado diciendo, clama a mí, y yo te responderé. En Jeremías 33:3, en la Biblia. Dios es el jefe número 1, en el cielo, y en el universo, y es mejor clamar, o pedir, a aquel que tiene más autoridad,
el cual es Dios. Pensemos en este ejemplo. Muchos de nosotros queremos saber exactamente quién fue el que escribió el libro a los Hebreos, en la Biblia. Pero, el alma de la persona que lo escribió, esa persona ya murió, todavía no está capacitada para darnos esa información. Porque esa persona no está en servicios, según la voluntad de Dios. Hasta que esa persona no resucite, no estará en servicio según la voluntad de Dios. Hay muchas personas que murieron asesinadas, y nadie sabe quiénes fueron los asesinos. Algunas de esas personas, asesinadas, sus almas, están en el paraíso porque mientras vivían en este mundo, ellas cumplieron con Dios, a través de Jesucristo. La mayoría de las almas de las personas que califican para estar en el paraíso, pero que son asesinadas, se van de este mundo, hambrientas de justicia, porque se van de este mundo deseosas de que los asesinos sean castigados. Las almas de estas personas, hasta que no resuciten de la manera como Cristo resucitó, ellas no podrán opinar acerca de quiénes fueron los asesinos. Por eso muchos crímenes en el mundo están sin resolver. Las almas de los muertos, asesinados no pueden dar informes acerca de sus propias muertes. No solamente las personas asesinadas que murieron en Cristo, y cuyas almas están en el paraíso, no pueden dar informes acerca de sus muertes, tampoco las demás almas de los hijos de Dios que están en el paraíso no pueden dar informes de sí mismos, ni pueden responder a oraciones que las gentes les envían, incluyendo a la Virgen María. Las leyes de Dios en el paraíso se aplican a todas las almas. Piense usted en esto. ¿Puede el alma de una niña de 6 años de edad, que muere en un accidente de carro, contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente? No. Ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso, en descanso, pero no puede comunicarse con un familiar que todavía vive, para contarle lo que pasó. El alma de esa niña necesita un cuerpo inmortal, y también necesita un espíritu. Tal como sucedió en el Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel 37:2-14, en la Biblia. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán viendo estos videos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada video. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con la palabra de Dios. Ni recibimos ni aceptamos ofrendas ni diezmos. Estamos en una guerra espiritual, iniciada por Satanás, y este ser maligno se apodera del 95% de las almas humanas. En Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas de las garras de Satanás. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.